Cyber tiene de todo preparado, ¿no? Vamos a iniciar con una oración, obviamente. Oremos. Padre Santo, gracias Dios por ser tan bueno con nosotros, Padre. Padre, es increíble poder alabarte, Dios. Pero es increíble aún más, Dios, cuando transformas de verdad nuestros corazones por dentro, Dios. Es increíble poder vivir una vida que es, de hecho, separada, Dios. Que es una vida no como la que nosotros diseñamos para nosotros mismos, sino tus planes para nuestras vidas, Dios. Con tus purezas, con tus preceptos, Dios. Con tus planes, con las personas que tú diseñaste para que estuvieran en nuestras vidas, Padre. En ese momento, Padre, te ruego que nos des corazones humildes. Padre, sabemos que cualquier transformación que queremos tener en nuestro carácter viene de ti, pero también viene de una disposición de nuestra parte, Dios. Y queremos, por favor, rogarte que nos ayude a ver lo que nos falta, Dios. No para llenarnos de culpa, sino para llenarnos de admiración, primero hacia ti, Dios, y tu amor absurdo por nosotros, pero también recapacitarnos con valor, imitar el carácter de Cristo los unos a los otros y en tu palabra, Padre. Por favor, llena tu Santo Espíritu, Dios, y habla con mi propio corazón y con cada corazón aquí esta noche, Padre. Gracias por esta familia increíble, Dios, y oramos en el Santo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El título de este sermón de hoy es 2 reyes y 2 lecciones para 2 ministerios. 2 reyes y 2 lecciones para 2 ministerios. ¿Ya embarraste algo en tu vida? Calma, voy. Pero sí. ¿Ya embarraste algo en tu vida en que tú estuviste harto de fallar en esta área? Yo me acuerdo, hermanos, en mi primer año en la universidad, y estudié ingeniería civil. Amén. Vamos, ingenieros civiles. Y quiero muy feliz con un ingeniero civil estudiando la Biblia. Hay que construir el reino de Dios. Amén. Pero yo me acuerdo que tenía una disciplina llamada cálculo numérico, que es básicamente computación aplicada a cálculo. Y yo pensé, wow, tú ves un trasfondo de ir bien en los exámenes en la secundaria porque, no sé, te iba bien de esa manera. Y tú entras por este corazón a la universidad y te embarras completamente, porque las cosas son más complejas. Y a propósito lo hacen complejo. Y yo me acuerdo de una escala de 0 a 10, yo saqué 2.4 en el primer examen. ¿Cómo así? ¿Cuánto? 0.4. 2.4. La única cosa que me dio paz, lo que es un absurdo, es que fue más grande, mayor que el promedio del salón. El promedio del salón fue 0.9. De 0 a 10. Tú sabes que tu nota es horrible cuando ella al cuadrado es menor que ella. Esa era la situación. Y ahí yo estaba como, yo no sé si esa carrera es para mí, yo no sé si debería estar estudiando ingeniería civil, yo no sé si un montón de cosas. Con la solución es simplemente cobra valor, estudia de verdad, para de poner culpa en el profesor y piensa, ¿tú has dado tu corazón? Ah, no, entonces da el corazón. Y yo me acuerdo que yo estaba como, qué absurdo que yo piense de esa manera. Yo ni era discípulo de Jesús. Pero muchas veces lo que nos falta a nosotros es indignación de estar viviendo de la misma manera y haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Esa clase de hoy te puede ayudar a desarrollar carácter. Pero es solo para quienes están poniendo atención, no para tomar apuntes bonitos, sino para quien vino acá para de hecho pedir esa ayuda, no mía, sino de las escrituras, para transformar el carácter. Vamos a hablar sobre 2 reyes de la Biblia y vamos a poder aprender muchas cosas de carácter con esos hombres, ¿ven? Todo que hacer y todo que no hacer también. Vamos a 2 Crónicas capítulo 26. Vamos a hablar primero del rey Usías. Rey Usías. 2 Crónicas capítulo 26. Entonces, Contigo, hermano. Contigo, bro. acá en 2 Crónicas 26, vamos a leer acá el versículo 1. Dice así: todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Ahora, imagina que el rey tenía 16 años de edad. ¿Hay alguien de 16 años de edad aquí? No.
Hermano, tú no tienes 16 años. Yo iba a hacer un chiste acá, pero mejor. Pero imagina a alguien que tiene 16 años de edad ser presidente de Colombia. Es como todo lo que tú esperas, es como va a ser horrible. Prepárate, ¿no? Pero mira qué increíble. Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elad y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono, reinó en Jerusalén 52 años, su madre era Jecolías, oriundo de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor. Esa frase es tan incomún en el libro de Crónicas, si tú la has leído ya, que es como, es increíble ver una frase así en el libro de Crónicas. Él hizo que agrada al Señor. Me perdí, acá, me encontré. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, tenemos que tener Zacarías y Zacarías en nuestras vidas, ¿amén? Para instruirnos en el temor del Señor, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. En otras versiones Dios dice, Dios le dio éxito. Pero hay una observación interesante. Mientras él buscó al Señor, y hemos hablado bastante sobre intensidad de buscar al Señor, sinceridad en buscar al Señor, la veracidad a través de las escrituras de buscar al Señor, pero acá dice claramente que mientras él buscó a Dios, Dios estaba bendiciendo. Y habla un montón de cosas increíbles. Voy a mencionar algunas de ellas. Versículo 6. Dice así: Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además, construyó ciudades de la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías. Imagínate pagar tributos para ti, qué bendición. Y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, un poco de ingeniería civil, sobre las puertas de la esquina y del valle, en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto, un montón de cosas de ingeniería. Versículo 11. Contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Yeiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de toda esa gente. Vamos a saltar el versículo 16. Infelizmente hay versículo 16. Sin embargo, y es terrible esta conjunción. Y es conjunción. Eso. Si tú estás hablando un montón de cosas buenas y viene un sin embargo, y empieza a rascar la cabeza. Cuando aumentó su poder, cuando vino las bendiciones, cuando vino éxito y prosperidad, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, porque era un absurdo, porque solo los levitas les tocaba eso. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaran. Y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Toma valentía y no importar la reacción de la otra persona para confrontar a alguien así. Y estamos hablando de un rey que era muy bendecido por el Señor. Pero hay una prueba explícita acá que vamos a hablar en ese primer punto. Porque cuando tú tienes bendición de Dios, te puedes subir a la cabeza. Toda buena dádiva no procede de ti, no procede de tus talentos. Cualquier talento musical que tú tengas es de Dios, vino de Dios. Y Dios te dio, Dios te puede quitar. Cualquier bendición económica de ascensión o prosperidad en tu trabajo o en tu familia no viene de ti. Y gloria a Dios por eso, pero viene de Dios. Cualquier cabellera gigante que tú tengas en tu cabeza, eso es bendición de Dios. Estaba hablando con algunos hermanos acá que se murió: hermano, tienes que casarte pronto. Pero cualquier cosa que tú puedes jactarte en tu vida no vino de ti. Te
puedes pensar, pero yo estudié, yo trabajé, pero ¿quién te dio todo ese contexto para que tú pudieras hacer eso? Usías fue alguien increíble. Y es muy fácil ver que somos probados en cosas difíciles en la vida, cuando hay falta de salud, cuando hay falta de dinero, cuando hay falta de cosas. Pero también la prueba de la bendición, la prueba del éxito, de que cuando Dios te da lo que tú has pedido para Él, porque te has acercado a Dios. Y esa también es una prueba que no muchas personas pasan. Vamos a seguir leyendo acá. Recuerda que los sacerdotes ahí confrontaron a Él. Y esa es siempre la bendición de Dios. Si alguien te confronta, tú puedes pensar como, Dios, es verdad. Y ahí Dios puede ver si te disciplina o no en la situación. Dios te puede perdonar, pero siempre va a haber la disciplina de Dios. Pero qué triste que pasa eso. Eso enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, ahí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. ¿Ya has visto una imagen de lepra? Busca después, no es bonito eso. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Estaban dentro del templo. Es más, él mismo se apresuró, él no quería estar ahí a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primer día hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra. Y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. ¿Qué podemos aprender de acá, hermanos? Hay muchas cosas que podemos aprender de acá. Pero hay algo principal que yo quiero que podamos, que es muy práctico para nosotros, creo, como ministerio universitario y como ministerio de los profesionales. Un rey tan poderoso que se acercó a Dios, que fue bendecido por Dios. ¿No es eso que nosotros queremos también? Sí, la parte de ser rey, nadie quiere ser rey acá, ¿ven? Hasta donde yo sepa, aquí. Pero tú no quieres bendiciones en tu charla bíblica. Tú no quieres que tu familia, que tu mamá sea discípulo de Jesús. Tú no quieres que tu hermano, tu hermana, no sé, todo el mundo de tu familia sea un discípulo de Jesús. Tú no quieres ser ascendido en tu trabajo 2, 3, 4, 5 veces. Queremos eso. Pero si Dios te da eso, y Dios puede darte, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, como lo hizo Usías, entienda algo, eso también será una prueba de Dios. Porque es muy fácil ver nuestra necesidad por Dios en la dificultad, pero en la bendición es fácil olvidar de Dios y subir a la mente y ponernos en lugares y posiciones que no nos pertenecen. Infelizmente, en su éxito, eso también fue una gran prueba y él fracasó. Y él se volvió arrogante. La situación en que, recuerda que solo los levitas podrían hacer eso. Y aunque él sabía de eso, seguramente él sabía eso. Él empezó a pensar porque Dios estaba tanto con él en su cabeza, porque de hecho estaba bendiciendo mucho. Pero él pensó, eso es todo muy verdad, pero no se aplica a mí. Yo sirvo a todo el mundo y enseño quizás para todo el mundo vivir en justicia con Dios. Pero ese principio, amén. Yo ya tengo algunos años en la fe. Y ya me gradué de esa etapa de mi vida. Y ahí empieza esa arrogancia que es muy curioso que en versículo 16 del mismo capítulo que acabamos de leer, que menciona que él se rebeló contra el Señor. Y rebelarse contra el Señor no es que él hizo como una protesta y trajo ídolos dentro del templo. No. No fue tan descarado así. Rebeldía contra el Señor es empezar a hacer un buffet con las escrituras. Un self-service de qué voy a obedecer y de qué no voy a obedecer. ¿Por qué? Porque ya soy tan bendecido, soy tan completo, ya sé tanto de Dios que ahora me toca elegir qué voy a obedecer. La prueba del éxito. Si tú permaneces fiel con Dios y buscas Él con todo su corazón, eventualmente, quiero dejar clara esa observación también, Dios te va a bendecir. Porque hay promesas de Dios en esa dirección. Y Dios te va a dar quizás algo que va a ser un regalo para que tú lo glorifiques aún más en tu vida.
Quizás un novio que tú estás logrando en el reino de Dios. Quizás un mejor trabajo que te da más tiempo para poder estar entre semanales, para poder contribuir más, para poder ser más generoso, invitar hermanas a la cena, lo que sea. Es necesario. Hermano, verdade, cabrón. Verdade. Quizás Dios va a bendecir tu corazón de querer ayudar a alguien a entrar en el reino de Dios. Y va a ser fructífero para Dios. Pero en esa situación entienda algo, es una prueba. Porque muchas veces nuestro corazón va en la dirección de que ahora valgo algo para Dios. Ahora yo me siento útil. Ahora yo me siento que merezco el perdón de Dios. Con realidad nunca mereciste y después no pasaste a merecer ni una gota más. Pero en la bendición también es expuesto nuestro propio corazón. Y no sé si notaron, cuando confrontado, él no estuvo feliz. ¿Cuál es la expresión que menciona ahí? Él se enojó. Cuando personas que tienen entitlement en su corazón, que piensan que merecen las cosas, son confrontadas, hay un sentimiento que desborda, que es enojo. Porque supuestamente si somos humildes, y eso es completamente para mi propio corazón también, si somos humildes, si alguien te ayuda a acercarse más a Dios, es gloria a Dios, hermano, gracias. Probablemente fue muy incómodo para ti hablar sobre eso. Pero qué frase bonita salir de alguien que está siendo ayudado sobre eso. Cuando alguien confronta tu corazón, es como, hermano, por favor, continúa hablándome porque debe ser muy incómodo para ti hablar sobre eso, pero yo sé que es necesario. El discipulador empieza a llorar, es como, es como, pero ¿por qué no es así? Porque hay un aspecto de Usías en nuestro corazón. Y que pensamos que estamos tan bien que no nos toca a alguien confrontarnos con algo, ¿entiendes? Hablamos un poquito de eso el domingo, ¿no? Pero yo quiero hablar sobre eso, hermanos, porque de eso se trata todo el proceso de construcción, de ser más como Cristo, hasta el último día de nuestra vida. Vas a ser corregido, instruido y reprendido, como dice la Escritura de 2 Timoteo 3. Y si tú no aprecias eso, cristianismo no es para ti. Es que estamos trayendo un poco de latinoamericanice, de brasilerice, de colombianice, en que yo valgo algo en mi familia si yo produzco, si tengo una buena carrera, si tengo un buen trabajo, y ahí para Dios, y cualquier cosa que haya de un defecto de mi carácter, ¡ah! Si fuera un perro así con los pelos de atrás, ¿sabes? ¿Ya viste un gallo? Así como para pelear con otra persona. Y quizás no sale, pero por dentro está todo así. Y nos ponemos defensivos. Estar defensivo es una situación muy curiosa porque nos da ganas de prestar más la atención, poner más la atención en cómo habló, de qué habló. Yo veo eso mucho, infelizmente, no copien eso de mí por el amor de Dios. Cuando Carol habla conmigo de cosas que son verdad, pero ¿por qué hablaste con ese tono? Y ahí el tema, tú volteas la mesa porque tú eres tan inseguro en que no puedes aceptar una crítica constructiva y se trata de la otra persona y cómo habló. Y si es verdad, debe hablar amable, igual que yo debería un montón de otras cosas también. Pero nosotros tenemos que aprender a estar ok en ser corregidos en el reino de Dios. Yo me quedo pensando, Usías, me da ganas de hablar Usaías, pero Usías, él en la bendición se expuso este corazón. Varios de nuestros corazones ni en la bendición se expone en este corazón. Imagina la bendición. Es una extrapolación interpretacional mía, interpretativa mía, porque no está escrito eso. Pero yo veo de una manera. Muchas veces Dios puede interrumpir o posponer la bendición para cuidarte de ti mismo y del corazón que saldría si hubiera bendición, si hubiera más fruto en la charla bíblica, si hubiera un mejor trabajo, si hubiera ya un noviazgo en el reino de Dios. Y Dios te protege de ti, de un corazón. Y la solución, hermanos, quiero dejar muy claro, no es no soñar para Dios, no es no querer éxito para Dios, no es eso que estoy hablando. Es enfocarnos en transformar nuestro corazón
para que Dios sí pueda bendecirte con deseos que glorifican su nombre, pero que no te van a apartar de Él después, como hizo infelizmente con Usías. Hay un pecado que en inglés se llama entitlement. ¿Cómo se traduce eso? No sé. Pensar que mereces algo. ¿Quién aquí no lucha con eso? Hay algunos que están tratando de entender eso primero. Te doy un ejemplo. Yo tengo 2 años en la fe de Dios y Él tiene 1, está de novia ya. Yo tengo 10 años en la fe y mis familiares aún no son discípulos. Y pensamos que merecemos algo de Dios. ¿Por qué? Porque yo he dado mi corazón, luego yo debería ser líder ya de la Bíblica. El muchacho, ¿cuántos meses en la fe tú tienes? 7 meses en la fe, ok. Y no hacemos, porque vocalizar eso sería muy feo, ¿no? Pero está en nuestro corazón. Y ahí si Dios te diera eso, saldría algo que quizás te apartaría de Dios. Y Dios sabe de eso. Tú no sabes, yo no sé. Entonces Dios nos cuida de esa manera. Entonces la solución, recuerda, retomando eso, no es no soñar en hacer cosas increíbles para Dios, en bautizar a nuestros familiares, entre mejores. No es esa la solución. La solución es sanar nuestro corazoncito feo primero. La solución es tener personas que te aman suficiente, como esos sacerdotes, y que va a ser incómodo para ellos, pero tú vas a ser más consciente y vas a pedir esa ayuda en tu corazón también. ¿Tiene sentido, hermanos? Muchas veces Dios puede posponer la bendición para protegernos y la solución es sanar hoy nuestro propio corazón. Cosas prácticas para nosotros. El domingo hablamos sobre self-awareness. ¿Se acuerdan? Autoconciencia, autopercepción de sí mismo. Es nombrar con términos bíblicos tus pecados. Yo lucho con inseguridad. Yo lucho con introversión. Yo entiendo que tú quieres decir, pero ¿cuál es el nombre bíblico de ese hermano? Es orgullo, egoísmo, es cobardía. ¿Me entiendes? Utilicemos términos bíblicos para identificar nuestro corazón. Y no es para hacerte sentir mal, yo no merezco. No, es ver lo que te falta y pedir ayuda. Dios quiere apoyarte en eso. Dios quiere darte ese éxito. Pero quiere proteger que tú transformes tu corazón primero, amén. Principalmente con pecados de corazón. Sé consciente de tus pecados, pero no solo las cosas de la carne son explícitas. ¿Será que yo miento? Claro, uno sabe de esas cosas. Pero estoy hablando de orgullo, de egoísmo, de avaricia, de pereza, de cobardía, porque son esas cosas que nos llevan a los pecados de la carne. Y si aprendemos a lidiar, a transformar nuestro corazón con Dios, porque Dios es quien transforma, vamos a poder ser más como Cristo. Amén. Punto número 2. Manasés. Vamos a 2 Crónicas 33. Recuerda, hermanos, la solución no es no querer grandes bendiciones y milagros de Dios en tu vida, en tu familia, en la charla bíblica. La solución es ser humilde. Amén. Acá en Manasés, en 2 Crónicas 33, versículo 1. 33, 1. ¿Estamos ahí? ¿Será que alguien más joven que 16 puede reinar en Israel? Versículo 1 dice así: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono. Imagina que el presidente del país tiene 12 años y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado a paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales y hizo imágenes de la diosa Será. Se prostró ante todos los astros del cielo y los adoró por idolatría. Construyó altares en el templo del Señor, dentro del templo del Señor, lugar en el cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre.
En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego, mira qué absurdo eso, a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Y practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. No nombre a su hijo Manasés. Imagina que el líder espiritual de Israel, el líder civil pero también espiritual de Israel, él se había vuelto un puro satanista básicamente, ofreciendo sus hijos al fuego para otros dioses y pensando y promoviendo esas prácticas en Israel. Versículo 7. ¿Será que puede quedarse peor? Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar en el cual Dios había dicho a David a su hijo Salomón: en el templo en Jerusalén, la ciudad que escogí entre todas las naciones de tribu de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas a la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir, siempre y cuando, es un gran sí, de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor, mira eso, que las naciones que el Señor destruyó al paso. Yo no estoy sintiendo bien esa escritura, hermanos, porque dice que era peor dentro del reino de Dios que fuera. Imagina estar en una nación que era la nación de Dios, al menos inicialmente, y que dentro hay más corrupción que fuera. Que dentro hay más corrupción que los políticos de actualmente. Dentro, la metáfora es, dentro de la iglesia hay más asesinato per cápita que fuera de la iglesia. Esa es la situación de Israel en ese entonces. Que dentro de la iglesia había más coqueteo sexual que fuera dentro de la iglesia. Que dentro de la iglesia había más mentira, había más inmoralidad sexual, había más todos esos absurdos. ¿Quieres ser parte de una iglesia así? Eso, hermanos, de hecho existió en la época de Manasés. ¿Puede quedarse peor? ¿Será que alguien así consigue ver lo que está haciendo? ¿Qué toca a Dios para despertar una nación que está siendo liderada por alguien de esa manera? Dios tiene algunas herramientas en su caja de herramientas y que puede hacer. Vamos a leer acá en versículo 10. ¿Están bien, hermanos? El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieran caso. Es el típico sermón que tú piensas que es para otra persona, el que tú piensas que es para otra nación, el que Dios habló con ellos. Es como, wow, uy, sí, es verdad, mi prima tiene que escuchar eso. Wow, estoy tan agradecida que esa hermana está aquí. Estoy tan agradecida que mi familiar está aquí. Uy, esa hermana tenía que escuchar eso. Dios, gracias. Y tú piensas que es para otra persona. No. Wow, yo estoy invitado. Es como, qué locura lo que ellos predican acá. Dios mío, ¿será que es para ti también? ¿Será que nada es para tu corazón? Para mi corazón también, amén. Pero no hagan como ellos hicieron acá, amén. Ellos no hicieron caso. Versículo 11. ¿Están bien, hermanos? Dice así: por eso el Señor envió contra ellos a los jefes de los ejércitos del rey de Siria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Eran instrumentos de humillación. ¿Qué son esos garfios? Eran como pedazos de argollas que te ponen en la nariz, no como un piercing bonito que tú pones en la nariz, ¿no? Que es discutible, a algunas personas que les gusta eso. Pero esto era algo como un buey que ponía en las narices de las personas para humillar al rey. Y el rey, que se estaba así vangloriando de todo, ahora está humillado como un becerro delante de las personas, llevado para Babilonia. Versículo 12. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Él oró al Señor y Él escuchó sus súplicas
y le permitió regresar a Jerusalén y a volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior a la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón hasta el valle, hasta la puerta del pescado, vamos pescado allá, que rodeaba Ofel. Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas, sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias. Le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los altares, aunque ofrecieron solo al Señor, su Dios. El tema es que Manasés gastó todo el restante de su vida deshaciendo todo lo malo que él había hecho para servir a Dios y para impulsar a todo el pueblo a servir a Dios también. ¿Qué podemos aprender acá? Yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender acá, hermanos. Pero creo que un tema principal que podemos... Es una película de Hollywood. Si deberían hacer películas sobre Manasés. No hay tantas películas. No conozco alguna película sobre Manasés. Los de cine, por favor, trabajen eso, por favor, eventualmente. Pero tú puedes pensar, este hombre es el más malvado de todos los demás. Lo que él hizo fue mucho peor que, por ejemplo, Jezabel y Acab habían hecho allá atrás. Fue horrible lo que Manasés hizo. Pero él ora a Dios en su humillación. Y Dios escucha su oración. En nuestro sentido de justicia, como, ay, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo muchas cosas. Pero aquí estamos hablando del carácter de Dios, ¿no? Del nuestro, del tuyo y del mío, ¿no? Pero en su humillación, Dios lo escuchó. Y Dios lo restauró. Amén. Incluso como rey en Israel. Tanto que Dios lo trajo de regreso a Judá y él dedicó su vida enteramente para deshacer el mal que había hecho. Y él murió fiel con Dios. La misma cosa, pero todo al revés que Salomón, que empezó increíble y terminó terrible. Entonces Salomón, elevado menos 1, es igual Manasés. ¿Amén? Los de ingeniería. ¿Cuál es el principio bíblico acá? Cualquier persona puede cambiar. ¿Cuál es el problema? A veces creemos que nadie puede cambiar. Que nadie que tú conoces puede cambiar. Y muchas veces apunta la espada incluso para ti, que tú no puedes cambiar. Ya has intentado, ¿no? ¿Ves? No puedes cambiar. Pero tenemos que entender que eso acá, hermanos, es mucho más verdad que tus emociones. Mis emociones brasileñas y tus emociones colombianas. Eso es más verdad. Y si Manasés cambió, yo creo que tú puedes cambiar. ¿Entiendes? Si Manasés, que era como horrible, yo no consigo imaginar eso. Tienes que ser muy malvado para poder hacer eso. Pero si Manasés murió, yo me quiero imaginar en el cielo. Es como, Manasés, yo quiero pasar un tiempo contigo. Quiero que va a haber como un grupo gigantesco alrededor de Manasés. Yo quiero escuchar cómo fue esa historia, por favor. Fue increíble, fue como una vuelta completamente loca. Y si Manasés puede cambiar, hermanos, tenemos que creer de verdad que cualquier persona con trasfondo de drogas puede cambiar. Cualquier persona con trasfondo de religiones paganas puede cambiar. Cualquier persona que tiene un trasfondo de alcohol puede cambiar. Cualquier persona que tú crees que no puede cambiar, puede cambiar. Y además de eso, yo os decir, para nuestra cultura, y me incluyo, latinoamericana, tienes que apuntar esa espada para entender que si Manasés cambió, tú puedes cambiar también. Muchas veces nos defraudamos, ¿o no? Y sabemos lo correcto, pero en nuestra carne no actuamos de esa manera. Y no sé si notaron aquí, hermanos, a mí me encanta esa observación, que menciona de su oración. Él hizo una oración, no habla de sus oraciones. Pero él hizo una oración, hermanos, que fue un cambio de capítulo en su vida. Ni se fue un cambio de capítulo, un cambio de volumen, de una colección de que sería su vida, de tan absurda. Pero yo quiero invitarte a hacer la oración de tu vida.
a entender que lo que toca a veces cambiar aquí es humillarse, como Manassés se humilló delante de Dios. Pero si somos sabios sin pasar por toda la humillación que él pasó, Dios puede ayudarnos con eso, ¿no? Pero si somos sabios y no aprendemos como el burro el caballo, sino con sabiduría, podemos aprender entendiendo que Dios se conmueve como un padre que ama a sus hijos con un corazón contrito y humillado delante de él. Así que cuando tú estudias vivir con las personas, tú tienes que entender que aunque hay trasfondos súper raros y estás tratando de entender qué está pasando ahí en la vida de esa persona puede cambiar. Si estás, no sé, evangelizando a tu papá, que es difícil quizás, tu papá. No sé por qué los papás, los pobrecitos son los papás, pero pensamos que la abuelita puede cambiar, pensamos que la mamá puede cambiar, pero mi papá, Dios mío. No sé por qué pienso eso en mi papá. No hagan eso. Pero tenemos que parar de creer esa doctrina falsa. Porque cualquier persona puede cambiar. A veces tenemos cobardía, miedo de hablar con nuestros jefes. El jefe. Esa persona, si no tiene Dios, por definición está vacía. Y necesita de Dios. Va a cambiar. Esa persona puede cambiar. Va a tocar que ella elija poder hacer eso, humillarse delante de Dios. Pero Dios promete que cualquier que se humilla y lo busca intensamente, puede cambiar también. La mayoría de los discípulos, y me incluyo también, tienen la tendencia de estancarse en un plató, un gráfico aquí Y, X, un plató espiritual, después de unos 2-3 años de la fe. Y cambiaste mucho, aprendiste muchas cosas, pero llega a los 2-3 años de la fe, un pin. 3 años en la fe, 5 años, 10 años, 20 años. Y eso, hermanos, yo me quedo pensando, es patético. ¿Se dice patético en español? Sí. Es patético que cambiamos mucho más antes de ser discípulo para ser discípulos que como discípulos con el Espíritu Santo. No tiene sentido alguno eso. Porque nos retaron y entendíamos, había una demanda absurda de querer estar en el reino de Dios y tomarse decisiones radicales que quizás fuera a tocar ahora. Sería la cosa más absurda del planeta para ti. Porque no seguimos con este corazón humilde después. Hermanos, hay muchas cosas que cambiar en mi corazón. Pero de Yuyu también. Aún de Sophie Pineta. Creo que es menos cosa. Creo que de Sophie Pineta y Miguel David es como menos. Sí, un chiste, es mucha cosa. Pero, hermanos, hay mucho que cambiar en nuestro corazón. Pero no está bien que cambiamos más antes de ser discípulos de Jesús que como discípulos de Jesús. Y este cambio, hermanos, toca la oración de Manassés. Es de tú hacer una vigilia contigo mismo. Ya hiciste eso, súper te invito a hacer eso. Las 2 veces que intenté hacer eso, yo duré hasta las 3 y amén. No había gente para animarme. ¿No? Esa es la idea de hacer una vigilia consigo mismo. Pero yo te animo, hermano, a tomar la decisión de tener el corazón de Manassés. Eso tiene que ser un basta para parar de sacar 2.4 en el reino de Dios. Es momento de no solo querer graduarse y sobrevivir en el reino. Es momento de querer estar prosperando y teniendo éxito. No del mundo, sino el espiritual, que es el más increíble de todos. Dios quiere bendecir la iglesia, hermanos, pero puede estar protegiéndonos de nosotros mismos. Entonces mi invitación para los 2 ministerios es que aprendamos esas 2 lecciones con los 2 reyes. ¿Cuál es el denominador en común acá? Humildad. Corazón contrito y humillado. Con años de la fe te viene humildad y es como un plus y Dios te da eso negativo. Con años de la fe es más tendencioso pensar todo al revés. Entonces, revistámonos, hermanos, con el Espíritu. Revistámonos con humildad y quebrantémonos delante de nuestro Dios. Soñar grandes cosas para Dios. Luchar para ser humilde y tener el corazón suave. Y mantener dando gloria a Dios después que Dios te dé este milagro. Dios quiere darte
hermanos y hermanas quizás mejores amigos de ese semestre, que serán quizás tu padrino y madrina de matrimonio. Que eso implica matrimonio también, ¿no? Para que sea padrino y madrina, ¿me entiendes? Dios quizás quiere darte, pero en ese momento está asegurando, porque con este corazón, mejor no. Entiende que tú puedes adelantar eso, tú puedes forzar los planes de Dios, pero ahí vas a tener el corazón que Dios está tratando de ayudarte ahora, ¿me entiendes? Pero también imitemos el corazón de Manasés, de creer de verdad que cualquier persona puede cambiar. Eso incluye yo y tú, y para Dios es la gloria.